Hola a todos los que nos escucháis en estos momentos. Hoy continuamos estudiando la Biblia con el tema 854 para continuar examinando el comienzo de la predicación del Evangelio en la Iglesia cristiana primitiva. Como siempre le damos la palabra a Francisco. Continuamos estudiando el preámbulo de la historia de los apóstoles después de que Jesús ascendió al cielo. Ayer comenzamos a estudiar lo referente a las sectas que surgieron en estos tiempos apostólicos. Hoy continuaremos estudiando esas sectas que tanto daño hicieron a la iglesia cristiana incipiente. Los nazarenos. Fue una secta cristiano-judaica, representada por los cristianos que huyeron a Pella en ocasión de la destrucción de Jerusalén. Se dice que creían en la obligación universal de obedecer la ley y que condenaban a Pablo como transgresor. Sin embargo, a diferencia de los ebionitas, parece haber aceptado a Jesucristo como el Hijo de Dios en un sentido especial. Los gnósticos. Entre los rollos encontrados en el Mar Muerto había indicaciones que piensa que contiene pruebas de una tendencia gnóstica judaica antigua. En realidad no hubo una secta gnóstica, sino tendencias al gnosticismo, presididas por líderes que a veces tuvieron pocos seguidores y en otras ocasiones muchos. El gnosticismo no fue tanto un movimiento como un modo de pensar. No tuvo una organización que abarcara todo el movimiento y en sus adeptos no hubo la conciencia de que podían formar una unidad. Es evidente que llegó a ser un problema para los líderes cristianos en los últimos años de esta era apostólica, y hubo que hacerles frente hasta los últimos años del siglo III. Algunas clases de gnosticismo cristiano daban la impresión de ser antijudaicas y otras parecían antipaganas. El gnosticismo estimuló también a la Iglesia cristiana para que acelerara la formación de una organización que tuviera autoridad, para que se constituyera una jerarquía sacerdotal y para que se llegara en cierta medida a un acuerdo en cuanto al canon bíblico. Es muy probable que la jerarquía de espíritus de los gnósticos sirvieran para que la Iglesia desarrollara su veneración a los santos. El gnosticismo indujo a la Iglesia a practicar un método especulativo y sumamente alegórico de interpretación de la Biblia. Además, indujo al cristianismo a que abrazara la tradición como autoridad junto con las Escrituras. Por cuanto el gnosticismo se oponía al judaísmo, el contacto con él aceleró la formación del antijudaísmo en la Iglesia cristiana. Los docetistas fueron un grupo de gnósticos que sostenían que la primera venida de Cristo a la tierra debía explicarse solo como una apariencia. El docetismo enseñaba que la materia era mala, especialmente la carne. Por lo tanto, esta doctrina no podía aceptar la idea de que lo divino pudiera formar una unión con lo humano mientras que los hombres vivieran en la carne. Por lo tanto, negaban enteramente la humanidad de Cristo, pues consideraba que lo que se dio fue solo una visión. Los nicolaitas. Este nombre se usa por primera vez en el libro del Apocalipsis, en el mensaje a la iglesia de Éfeso, donde la doctrina de los nicolaitas se presenta como el equivalente en los tiempos apostólicos de la doctrina de Balaam, quien instigó al pueblo de Israel para que cayera en la idolatría y la fornicación en el tiempo de Moisés. No existe la historia de esa doctrina, pero en el mensaje a Tiatira se dice que la mujer Jezabel origina la misma clase de males que los que se atribuyen a la doctrina de los nicolaitas. Ireneo, el primero que trató el tema de esta secta, dice que lo fundó Nicolás,
uno de los 7 diáconos designados para que cuidaran la administración de la Iglesia primitiva. Esta secta, abogada por la promiscuidad y el sacrificio a los ídolos, por lo que en el libro de Hechos 15:29 se condena esta práctica tan dañina para la vida espiritual de los cristianos. Nos lo va a leer Victoria. Dice así: que os abstengáis de lo sacrificado a ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de los cuales, de estas cosas, si os guardareis, bien haréis. Parece que el problema causado por los nicolaitas ya había surgido en el tiempo del Concilio de Jerusalén, quizá en forma incipiente. Pablo, al hacer frente a las condiciones similares en Corintio, evidentemente no las consideraba como características de un movimiento definido, aunque se refiere específicamente al caso de Israel con Balaam. Los cristianos fueron acusados de faltas repulsivas relacionadas con sus fiestas. Estas acusaciones, similares a las atribuidas a los nicolaitas, fueron dirigidas por los paganos. Aparte de estas acusaciones, difícilmente puede dudarse de que las transgresiones atribuidas a los nicolaitas no existieran dentro de cierto grupo de la Iglesia primitiva. La pregunta que se debe responder es: ¿hasta qué punto los nicolaitas constituyeron un movimiento organizado consciente de su existencia? Bien, pues hemos acabado de estudiar por hoy. Mañana continuamos estudiando lo relacionado con la Iglesia primitiva, utilizando el tema 855. Bendiciones y hasta mañana.